La verdad que nunca me había pasado de quedarme tanto tiempo en un país, pero de alguna forma también soy un enamorado de Guatemala. Yo creo que es una falacia el decir que la inteligencia artificial va a agarrar y destruir empleo y catástrofe. Al contrario, nosotros en Nestlé, nuestra experiencia, que contratamos más gente desde que utilizamos mucho más la inteligencia artificial, porque necesitamos. La innovación no es que viene del cielo, nace de todo el mundo. Hola a todos en nuestro nuevo capítulo B2B. Hoy tenemos un invitado muy especial, Patricio, que hoy nos viene a contar muchas cosas que está haciendo Nestlé en Guatemala y conocerlo un poquito más a fondo a Patricio, porque solo lo vemos en fotografías, en presentaciones, en eventos, pero hoy vamos a hablar un poquito más de quién es Patricio y como podrán ver, estamos en un lugar muy especial que ahorita les vamos a contar poco a poco de cómo se llama. Pero Patricio, un gusto tenerte acá, realmente muy especial estar acá en este nuevo centro, pero siempre queremos saber quién es Patricio, cuánto tiempo lleva en Guatemala, cómo fue tu trayectoria en Nestlé, y sé que has ido a varios continentes a vivir diferentes experiencias, pero contanos un poquito. Bueno, gracias, un placer recibirlos acá. Bueno, como te decía, yo tengo casi 24 años trabajando en Nestlé y de los cuales un sexto en Guatemala. Van a ser 6 años que pasé en Guatemala, se van a cumplir ahora. Y la verdad que nunca me había pasado de quedarme tanto tiempo en un país, pero de alguna forma también soy un enamorado de Guatemala, de su gente, de la geografía, de su acervo cultural. La verdad que es impresionante, es un país increíblemente rico a nivel personas, cultura, etc. Y bueno, yo empecé mi carrera hace 23 años, pero en Nestlé, pero yo antes de eso, yo empecé a trabajar de muy joven. O sea, lamentablemente mi padre fallece cuando yo estoy en la universidad y empiezo a trabajar y empecé toda mi carrera en finanzas, en la parte de auditoría financiera, porque Argentina vivía mucha hiperinflación. Sí. Entonces yo estudié administración de empresas y finanzas justamente por eso, ¿no? Porque el dinero perdía valor día a día, entonces había que manejarse en ese ambiente. Y empecé a trabajar en la parte de finanzas, después fui consultor de sistemas. Después un colega de la consultoría me lleva a trabajar al grupo empresario de su padre, y ahí trabajé en la automotriz, en seguros, trabajé en un negocio de pet food en Italia. Y mi último trabajo, que está un poco relacionado con el CADIA, fue que a ese tiempo me puso a cargo de una de las primeras compañías que hacía el monitoreamiento de vehículos con GPS, pero linkeado al Internet, que en esa época el Internet recién aparecía. Te estoy hablando de los años 2000, 1999. Y entonces ahí, viste, siempre tuve esta pasión por la tecnología. El máster que hice fue en finanzas y tecnología en Estados Unidos. Entonces siempre estuve ligado. Y bueno, en mi trayectoria en Nestlé, calculo que debo haber trabajado en más de 15 países, como dijiste vos, en todos los continentes. Y experiencias muy, muy ricas que poco a poco me fueron forjando como profesional y también como persona, ¿no? Y actualmente, ¿cuáles son las acciones que como director general de Nestlé Guatemala están tomando hoy por hoy en, digamos, el 2025? Porque actualmente este nuevo centro fue inaugurado este año, si no estoy mal. Sí, totalmente. Lo que hayamos inaugurado este centro este año no quiere decir que no veníamos trabajando antes en instalaciones mucho más humildes, por ponerlo de alguna forma. Y el tema que teníamos quizás geográficamente divorciado parte de la operación con la parte más de, si querés, del cerebro, de la analítica, de la inteligencia artificial.
Y lo que logramos en este centro es conectar, si querés, el cerebro con el cuerpo, por ponértelo de alguna forma así folclórica. Y entonces, de ahí el orgullo de poder tener un centro de que nosotros nos manejamos con información de gestión en tiempo real, que antes no se manejaba así, o era el fin del día, fin de la semana. Hoy podemos manejar todo el tema de la información en tiempo real, sumado a que toda esa data que se junta, todos esos datos que se recolectan, empezamos a usar analítica avanzada, ¿no? Para hacer no solo un análisis descriptivo que podemos ver en pantallas, etcétera, sino también lo que se llama una analítica más de avanzada en lo que es los análisis predictivos, que es decir, qué va a pasar, y un poco también los análisis prescriptivos, que por ejemplo decir en nuestros van de autoventa qué productos tenemos que poner ahí, que básicamente con un proceso de Machine Learning nos dice, bueno, la mejor forma de llenar. Y así hay 1000 ejemplos más, ¿no? Y a veces la gente está como bien temerosa con la inteligencia artificial, que va a ser algo que nos va a quitar nuestros puestos de trabajo y que va a evitar que las máquinas operen, pero mira, realmente toda transformación genera este tipo de incertidumbres, ¿no? Yo lo que creo que nosotros sí nos tenemos que preparar para manejar estas herramientas, porque no deja de ser una herramienta, ¿no? Sí. Pero en absoluto, yo creo que es una falacia el decir que la inteligencia artificial va a agarrar y destruir empleo y catástrofe. Al contrario, nosotros en Nestlé, nuestra experiencia, que contratamos más gente desde que utilizamos mucho más la inteligencia artificial, porque necesitamos otros skills, pero también nos generan muchas oportunidades de negocio que antes no las podíamos ver. Entonces, yo creo que es lo contrario y la gente se olvida que, por ejemplo, una de las industrias que en el mundo ya debo alcanzar hasta trillones es la industria del gaming. Ajá. Y la industria del gaming no existía hace 20 años, 15 años. Y entonces, claro, quizás hay menos personas que trabajan que en tema de que pueden haber sido automatizados por algún robot en una fábrica, pero esa persona hoy están trabajando en otra industria. Entonces, la evolución de las economías hacen que se muevan recursos de unas industrias a otras. Entonces, hoy la industria del entretenimiento es infinitamente más grande de lo que era hace 20 años. Sí. ¿Viste? Y tenía solo la televisión con 3 canales. Entonces, yo creo que en ese aspecto no hay que tener miedo, hay que sí prepararse, sí ver todos estos cambios con entusiasmo y ir aprendiendo. Y muchas veces van a haber cosas que de alguna forma en este proceso de aprendizaje va a haber cambios, pero yo creo que hay que tomarlo como una actitud positiva, con una actitud esperanzadora y no con una actitud catastrófica, las máquinas nos van a dominar, etcétera, etcétera, porque no es algo que yo creo que va a pasar. Y digamos, ahorita con este centro han visto un gran beneficio para la empresa en el tema de logística, en el tema de cómo coordinar los puntos, porque creo que son más de 100.000 puntos que coordinan. Sí, nosotros atendemos 100.000 puntos de venta y claramente tiene un montón de beneficios, porque en la medida que vos eficientizás todas las rutas y en la forma que trabajás, tiene muchos beneficios, hasta beneficios, si querés, en la reducción de huella de carbono, en temas más de sostenibilidad, porque sos mucho más eficiente. Entonces, para darte un ejemplo, quizás en algún momento hoy hay un deslave, ¿no? O se bloquea una ruta, se cae un puente, y quizás 6 años atrás iba el vendedor, quizás estaba a 25 kilómetros manejando y hasta encontrarse con el problema. Y hoy nosotros básicamente todo eso lo tenemos monitoreado, hay cambio de ruta por las lluvias, etc. Entonces, todo ese problema que el vendedor se encontraba en ese momento, hoy ya no, porque ya no va a ser esos 25 kilómetros. Ya va a ir por otro lado o va a ser una venta, no sé, por teléfono, etcétera, etcétera, por el call center, por lo que sea. Entonces,
eso nos permite también ser mucho más eficientes, y el hecho de ser más eficientes nos va a permitir también que nuestros productos también puedan ser más accesibles. O sea, nosotros como Nestlé jamás comprometemos un montón de cosas que para nosotros no se comprometen nunca. Te diría, la número uno es la calidad. Sí. Y después hay otras, como la sostenibilidad en su momento. Y entonces, eso nos permite, en la medida que somos más eficientes, que nuestros productos con la misma calidad también puedan ser más accesibles para los consumidores, ¿no? Y digamos, Nestlé Guatemala es pionera en este centro, o hay o hay otros Nestlé a nivel latinoamericano que también ya lo poseen. No, mira, nosotros creo que somos pioneros en este tipo de centros, somos pioneros. Nestlé es una multinacional, entonces como una muy buena multinacional hay cosas que no son negociables y que vienen directamente de la oficina central, por decirlo así, que por ejemplo lo que nosotros llamamos el compliance, el ser un buen ciudadano, el pagar nuestros impuestos, el tratar bien a nuestros empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son cosas que nosotros no negociamos, pero también nos dan una libertad dentro de este marco de referencia para que nosotros, los distintos mercados, los distintos países, podamos, muchas iniciativas, muchas innovaciones, tengamos esa particularidad de poder hacerlo. Y obviamente nos autorizan las inversiones, porque nosotros venimos invirtiendo más de 85 millones de dólares en los últimos años, en distintas iniciativas. Entonces, ellos en definitiva nos apoyan en todo eso, pero muchas nos dan el marco, nos permiten y nos apoyan en ese sentido. Y claramente las iniciativas siempre siguen si querés, una visión estratégica que tiene el Grupo Nestlé, que es obviamente nosotros mejorar la calidad de vida a través de la alimentación para estas generaciones, para las generaciones futuras, utilizar la digitalización como herramienta para que podamos ser mucho más competitivos. Entonces, con esa visión nos dan la libertad que nosotros podamos actuar, ¿no? Y tienden a ser un ejemplo para casi un modelo para que pueda replicar otros Nestlé de otros países. Totalmente, totalmente. Es más, este centro yo sé que en algunos otros países nos pidieron la Confederación. Hoy nosotros estamos brindando servicio a todo Centroamérica en muchos aspectos digitales. Lo estamos haciendo para todo lo que es Centroamérica. Y de alguna forma en Nestlé existe este concepto de lighthouse, que en inglés vendría a ser el faro. Entonces, hay operaciones que nosotros, como es la fábrica antigua, en la forma en que trabajamos, por la eficiencia, cero residuos al vertedero, cero temas con el agua, toda energía renovable, hacen que eso sea un modelo que Nestlé diga, bueno, esto te clasifica como modelo a seguir en el resto de las fábricas del mundo. Entonces muchas de estas cosas se transforman en modelos que se copian con orgullo. Eso es lo bueno de una multinacional, porque la innovación no es que viene del cielo, nace de todo el mundo. Hace poco lanzamos el chimichurri, que fue una iniciativa de decir, bueno, y nació acá en Guatemala, a pesar que quizás el chimichurri está más asociado a algo más argentino, sí, algo así. O ahora estamos lanzando el chirmolito del chirmol, que es un producto riquísimo, espectacular, y también nació de conversaciones con los equipos. Entonces, el tema de la innovación es algo que puede surgir de cualquier persona, entonces hay que darle el espacio para que se pueda realizar, ¿no? Entonces este centro surgió de la misma manera. Y este centro surgió de la misma manera, pero como muchas cosas también surge de una necesidad. Nosotros tenemos una fuerza de venta de casi 1000 empleados que para seguir creciendo, hoy son 1000, antes eran 600, hace 6 años, para poder crecer, las mismas herramientas no te sirven. Es como, voy a poner un ejemplo quizás muy burdo, pero si yo tengo que cavar un pozo y te doy una pala, y yo puedo tardar, qué sé yo, 2 días en hacer un pozo de agua.
pero si vengo con una retroexcavadora, quizás en una hora te dice el mismo pozo. Y acá con muchos temas de estas herramientas es lo mismo. Sí. Si yo hoy tuviera que manejar la fuerza de venta como la manejamos hace 6 años, y esto no podría funcionar. Y no podríamos tener el éxito que estamos teniendo, ¿no? Y realmente, Patricio, o sea, oírlo para mí es espectacular porque entiendo todas las cosas que se necesitan para hacer este centro, llegar a esas metas que tiene que llegar como empresa, y que también las personas tienen esa actualización en poderlos apoyar para que cumplan más sus metas, ¿va? Pero vos dijiste algo que es fundamental, clave, y que para mí es, si querés, mi mantra, ¿no? Una organización no puede crecer si no crecen sus individuos dentro de la organización. O sea, si no crecen las personas que forman parte de la organización no puede crecer. Y entonces creo que dijiste algo que yo soy totalmente convencido. Entonces, cuando hablamos de todos estos procesos de digitalización, etcétera, son procesos que claramente los involucran a todos. Acá vos ves que hay mucha gente que se dedica a la analítica avanzada y tienen posgrados en data science. Pero si el vendedor de Petén no sabe utilizar su ángel, su teléfono, la forma, todo esto no funciona. Entonces lo tenemos que capacitar a él. Y él, al recibir toda esta capacitación, le hacemos más fácil el trabajo. Claro. Y de alguna forma también le facilitamos a él que llegue a sus objetivos. Bueno, ¿viste? Los vendedores tienen objetivos y esos objetivos llegan a sus objetivos, los sobrepasan, tienen un mejor salario. Entonces, como ves, es un círculo virtuoso todo este tema de la tecnología. Viste que quizás te estoy dando otra faceta de que quizás mucha gente cuando habla de la tecnología no lo ve tan así, de usar todas estas herramientas. Porque están al servicio, por ejemplo, de estos 1000 vendedores, mercaderistas que están dando vuelta por Guatemala para que a ellos les vaya mejor en su día a día. Sí, que tengan, o sea, el que tiene información va ganando. Sí, totalmente. Y también nos ponemos al servicio de nuestros clientes, ¿no? Nosotros tenemos nuestros clientes que son el primer paso para poder llegar al consumidor, que les podemos brindar un mejor servicio, los podemos aconsejar humildemente mejor en función de nuestros propios productos, cuáles están funcionando mejor, cuáles no, darles unas promociones que les sirvan para que ellos puedan llegar a los objetivos de su negocio. Entonces, como ves, son temas que realmente nos ayudan más. Hace poco estuve en Suiza en una charla y quizás nos vamos a tener que ir acostumbrando, y más las nuevas generaciones, en usar todas estas herramientas. Mi hija, nos vamos de vacaciones y mi hija, claro, ChatGPT, ¿qué hago 7 días en tal lugar? Y ChatGPT le dice, primero vas acá, después vas acá, después vas acá. Y que antes, viste, había que averiguar, una agencia de viajes, sí. Y la persona, ¿entendés? Entonces, en ese punto de vista, ese tema de manejar estas herramientas para que nosotros, como seres humanos, nos elevemos. Y creo que eso es la gran oportunidad que nos da dando la tecnología hoy. Si vos vas atrás, estaba antes, la tradición era oral, después vino la imprenta y podíamos entender lo que pasaba porque quedaba escrito. Después vino el internet que de alguna forma hizo la democratización de toda la información, la teníamos disponible para que nosotros vayamos a consultarla, y hoy estamos en una fase, si querés, del mundo que está evolucionando, que no es perfecta, donde nosotros empezamos a interactuar con esa información. Entonces, son distintos cambios, empezamos a interactuar. Entonces, las personas tienen que aprender en esa interacción para volverse mucho más potentes, y que quizás hasta va a permitir que nosotros hasta se pueda trabajar menos, ¿no? Porque en el pasado, si vos ves, muchas veces hasta las jornadas laborales eran mucho más intensas. Yo creo que empezamos a vivir todas estas. El hecho de poner la tecnología al servicio del hombre tiene que facilitar para que el hombre pueda desarrollarse y le dé más oportunidades para vivir si querés, con mayor abundancia, ¿no?
Si nos comparamos 100 años atrás, mi abuelo inmigrante, cómo tuvo que armar su vida, o mi padre, y lo que nos toca a nuestra generación, quizás la tenemos un poco más fácil, ¿no? Sí. Antes querías hablar con tu padre que vivía a 2 kilómetros y tenía que caminar 2 kilómetros. Después apareció el teléfono, lo llamabas, ahora el celular, esté donde esté, lo ubicás. Entonces la tecnología nos hace que muchas cosas sean mucho más fáciles, ¿no? Imagínate, finalmente, las grandes distancias que se cubren hoy con la comunicación, que antes se tenían que cubrir o a pie, a caballo, me sigues, en carro. Entonces yo creo que la tecnología hace que cada vez se nos facilite un poco más la vida. Y nos hacen más globalizados totalmente. Sí, totalmente. El otro día me reía porque mi hijo me decía, che, papá, lo que estudié en el colegio en esta materia tranquilamente lo podría haber hecho en YouTube. Y la verdad que sí, la verdad que sí. Pero me decía, ¿sabes qué, papá? En el fondo, si voy a la universidad voy a tener un certificado, pero yo podría estudiar todo online. Y hoy el conocimiento está ahí, lo podés Sí. acceder. Entonces, creo que eso es una gran ventaja que nos pone a cada individuo una responsabilidad de forjar nuestro futuro como querramos, porque tenemos las herramientas a mano, ¿no? Sí, y uno se puede estar actualizando en el momento que uno quiere. Sí, y tal cual a veces eso, viste, que también tiene sus cosas negativas, ¿no? Porque tiran, no sé, una bomba en un lugar y vos ya está, guerra mundial, y ya te agarrás, y el caos. Y que antes pasaba eso y ni te enterabas. Sí, no había... ¿Entendés? Había, viste, hoy estaba leyendo temas de guerra entre Japón y China, las cantidades de muertos, esto, el otro, y vos vivías en un pueblo en Argentina y no te enterabas de lo que estaba pasando. Hoy hasta ves los videos. Sí, ahora la comunicación es súper inmediata y, y en sí creo que día a día hay que estar actualizándose porque todo el día siguiente todo cambia, las actualizaciones, no sé, una nueva versión ChatGPT, una nueva versión de cualquier inteligencia artificial que hace que uno también esté como estudiando día a día y investigar, ¿va? Sí, hace años se puso de moda la palabra en muchos lugares del management, desaprender. Se puso eso de moda, como que hay que desaprender. Yo no estoy tan de acuerdo con esa famosa frase desaprender, pero sí reinterpretar. Entonces siempre tenés que estar reinterpretando la realidad. Acuérdense cuando se lanzó en su momento, todo se hacía por Skype en la pandemia. El Skype ya murió. ¿Dónde está el Skype? Sí. Ahora Zoom es otra cosa, ¿me entiendes? Entonces, un poco también con el centro nosotros hablamos de las herramientas y todo eso va a cambiar. Lo que no puede cambiar es el ecosistema. Lo que nosotros que tenemos que crear es el ecosistema. Y después las herramientas cambian, evolucionan. Y muchas veces hay herramientas que se vuelven muy sofisticadas, que no las necesitas, y otras que vos creces en tu empresa, en tus negocios, y la herramienta que tenías te queda chica o no te sirve más. Entonces, de ahí la importancia de este proceso que comentás vos, del aprendizaje, y saber que es un camino donde hay ciertas cosas que vas a empezar a utilizar y otras que vas a dejar de lado, ¿no? Sí. Y digamos, Patricio, usted como director general le toca actualizarse día a día de todo lo que está pasando. Sí, totalmente. Yo creo que, o sea, una de las principales responsabilidades, porque ser director general es una gran responsabilidad ante todo, es estar viendo un poquito más allá. Y entonces, para poder ver un poco más allá, uno siempre tiene que estar pensando un poco más allá de lo que puede ocurrir, de lo que puede pasar. Y dentro de lo que uno siempre piensa un poco más allá, también tiene que pensar en el impacto de la tecnología, en qué me puede afectar mi negocio o cómo puede yo crear una realidad diferente con distintas herramientas. Entonces yo creo que totalmente, ¿viste? En función de las funciones en la empresa, quizás un vendedor, la preocupación es vender el día,
y el supervisor es vender la semana y el gerente que llegue al mes. Y bueno, en mi caso yo tengo que ver mucho más allá, qué pasa el año que viene, el otro y el otro, para hacer una empresa realmente sustentable en el tiempo, ¿no? Sí, es una gran tarea. Tal cual. Pero una de las preguntas que también te quiero hacer es, tú como líder de la empresa, ¿qué consejos le darías a las nuevas generaciones que están buscando estar en una multinacional, que están buscando ser emprendedores, que están buscando como realizarse? Pero el camino no es fácil. Mira, esta pregunta me la hicieron varias veces y con el tiempo yo creo que hay dos cosas que para mí, una no es negociable y la otra hay que tener valor. La primera es ser auténtico. Yo creo que la autenticidad es algo que cada uno viene con dones especiales y se va forjando y tiene su historia. Entonces, que las personas no pretendan ser lo que no son, ¿viste? Uno dice como que quieren copiar, ¿viste? Ajá. Y yo creo que no, que a los jóvenes les diría que sean auténticos, que busquen en ellos su esencia, lo que les gusta, lo que son buenos, y a partir de ahí construyan. Pero creo que la autenticidad es clave, ¿viste? Muchas veces me preguntan, ay, ¿cómo usted? Y como quieren copiar, y no pasa por ahí, pasa por ser auténtico uno mismo, en lo que me gusta, en lo que hago, porque en definitiva un momento va a mirar para atrás y en qué me convertí. Entonces, ser auténtico creo que es lo principal. Y la segunda, que está relacionada, que te decía, con el valor, es realmente no tener miedo. No tener miedo, que es difícil, ¿eh? No, en mi carrera yo tuve muchos miedos y algunos, ¿viste?, me hicieron tomar ciertas decisiones que quizás no hubiese tomado. Entonces, yo les diría no tener miedo. Entonces, ser auténtico, construir a partir de eso y quizás no tener miedo. Que es difícil, pero bueno, ahí va. El que no arriesga no gana, ¿eh? Totalmente, totalmente. Y el que no arriesga no gana, pero si no ganás, viste, hay una lección ahí, o hay un aprendizaje. Yo, viste, tampoco, yo no soy el que creo, che, jugamos al fútbol, nos hicieron 10 goles, todo lo que aprendí. O sea, tampoco llevarlo a ese extremo, ¿no? Pero el tema de decir, bueno, viste, ¿qué aprendizaje tengo de esto? ¿Cómo me afectó? ¿Cómo puedo cambiar? Etcétera. Y cabal, estabas diciendo algo que a mí me llama la atención. Patricio, el niño, y ahora que está en Guatemala, siempre soñó que iba a estar en varios países. Mira, eso es bien interesante, porque yo cuando tenía 18 años no tenía idea de lo que quería hacer. Yo toda mi vida siempre quise ser un granjero, por decirlo, trabajar en una finca y eso. Y mi madre, a los 12 años le dije, mamá, yo me quiero ir a vivir al campo, con las vacas, y esa es mi vida. Pero mi mamá tuvo miedo, de decir, no lo voy a largar a así, porque es muy chiquito. Y bueno, entonces, a los 18 años, medio que estaba medio perdido, y me hicieron escribir qué es lo que yo quería hacer. Ajá. Y en ese momento dije, quiero estudiar una carrera universitaria, quiero aprender inglés. Uno no se tiene que sabotear a uno mismo, ¿no? Y vos dijiste la perseverancia. Nosotros acá tenemos una reunión que es una de las que más me gustan a mí, que la hacemos todos los lunes. Y yo les decía con el tema de la perseverancia o la consistencia. Esta reunión básicamente la tenemos 50 veces al año, porque pone que haya 2 días, Navidad, que esas 2 semanas no la tenemos, todos los lunes. Yo estoy hace 6 años acá. Son 300 reuniones. Sí. Que si en esas reuniones vos haces ciertos seguimientos y todo, esa consistencia, ¿qué nos permitió? Construir el centro de distribución más grande de Centroamérica. Construir el único centro cultural de Nestlé en Guatemala y en Centroamérica. Construir este centro de inteligencia artificial. Básicamente lograr la fusión de Nestlé con Mahler.
cambiar de alguna forma toda la imagen de Mahler, lanzar innovaciones. Entonces nos permitió hacer un montón de cosas por la consistencia. Entonces ahí viene mi consejo para los jóvenes también. Tengan un plan y después, si no lo cumplen o no hacen el 100%, no importa. Pero que la brújula apunte a un lugar y algunos días van a ir más rápido, otros días más lento, algún día vas a retroceder un poquito, pero si sabes, viste como decía en Alicia en el País de la Maravilla, qué camino tengo que tomar. Y bueno, si no sabes a dónde querés ir, podés tomar cualquier camino. Pero buenísimo. Mire, Patricio, la verdad que fue una charla muy amena, muy amena, la verdad que y conocerlo y saber que ha vivido un montón de vidas. Para mí estar en varias partes del mundo y hacer cosas tan grandes como lo está haciendo, la verdad es un honor y Gracias. una linda charla. Y esperemos tener otro podcast para platicar un poquito más sobre las acciones que ha hecho y cómo lo ha logrado y hacia cómo ha llegado más a fondo. Pero la verdad que es una persona que inspira y espero que los que nos están viendo inspire también, porque a veces los jóvenes no se quieren arriesgar, los jóvenes quieren a la segura, y uno que está ahí en el día a día arriesgándose, tomando caminos distintos, a ver si uno llega a Roma. Pero le agradezco bastante, Patricio. No, a ti siempre a disposición y espero que le sirva un poco esto de inspiración mi historia. Muchas gracias, Patricio. Gracias. Hasta luego.